Ok, chicos, entonces en esta clase vamos nosotros a continuar viendo acerca del cristianismo, ¿sí? Vamos a recordar un poquito levantando la manito. Eso sí, no se olvide levantar la manito. Y las personas que tengan el micrófono encendido, por favor, sí les pido apagar el micrófono, ¿ya? Ok, vamos a recordar, ¿qué era el cristianismo entonces? Como ya habíamos visto en la anterior clase, entonces vamos a ir recordando un poquito. ¿Qué habíamos hablado del cristianismo? Vamos a ver, levantando la manito. A ver, María Ortiz. Buenas noches, licenciada. Disculpe, es que estoy en el teléfono y es un poquito incómodo. Ok. El cristianismo es una religión en el Imperio Romano. Ya, es una religión. Muy bien, muchísimas gracias. Es una religión. Ok, vamos a ver, Fernanda Villa. No olviden bajar las manitos cuando hagan la participación, ¿ya? Buenas noches, licenciada. El cristianismo es una religión basada en la vida y enseñanza de Jesús. Muy bien, digamos, los aprendizajes, ¿verdad? Y las enseñanzas que nos dejó Jesús. Gracias. Vamos a ver, Iván Shariano. Dice el cristianismo son la religión que eligió Jesús para que le mandó el Padre. Bueno, ya, muy bien. Entonces, también habíamos mencionado nosotros que el cristianismo es como la madre de las religiones, ¿no? Es una de las primeras religiones y de ahí nacen otras religiones que hasta la actualidad nosotros conocemos. Algo muy importante que yo ya les había mencionado la anterior vez, ¿sí? A veces la religión es un tema a veces polémico, ¿no? Pero como les he dicho, chicos, nosotros debemos aprender a respetar tal vez el comentario, la opinión que mi compañero o mi compañera diga, ¿sí? Es importante que ustedes vayan conociendo todos los acontecimientos que se han dado en la antigüedad y más que todo con esta religión o con el cristianismo, ¿ya? Entonces vamos a iniciar observando un video. Deme un ratito aquí. Vamos a ir viendo. Me parece que ya vimos también con ustedes, pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, algo muy cortito. Ya está. Está. Comparto el sonido. ¿Cuál es la relevancia histórica de Constantino el Grande dentro del marco del catolicismo moderno? Nos envió esta pregunta Samuel de la Cruz. Muchas gracias. Digamos que la relevancia de Constantino no solo para el catolicismo, sino para la religión cristiana en general es muchísima. No por nada era Constantino el Grande. ¡Constantino el Grande! ¡Ese soy yo! Y al decir cristiana me refiero a todas las ramas de la religión que con sus diferencias y particularidades todas profesan su creencia en Jesús. Católicos, metodistas, ortodoxos, anglicanos y un largo etcétera que darían para todo un video aparte. Constantino fue relevante para colocar a Jesucristo como figura religiosa central con base en... bueno, ya saben los métodos. ¡Ama a Cristo! ¡Ama a Cristo! Constantino gobernó el Imperio Romano del año 306 al 337 y lo unificó de nuevo en uno solo, después de que por diversas disputas y razones, este se había dividido en 4 grandes regiones. Para más detalles pueden revisar este video. Se le tuvo por buen gobernante y gran conquistador. Para muchas ramas del cristianismo es de hecho un mismísimo santo patrón. ¡Te alabamos, Constantino! Y es que varias reformas que hizo durante su mandato fueron el punto clave para que el cristianismo creciera y se difundiera por todo el imperio, porque la verdad antes a los cristianos no les iba nada bien.
Azotados, torturados, usados como divertimento para los leones en los espectáculos del Coliseo. Su idea de un dios único se oponía a los cultos paganos oficiales y a la veneración de los propios emperadores, por lo que fueron perseguidos durante 3 siglos. Pero todo esto se acabó con Constantino, quien en el 313, junto al emperador Licinio, firmó el Edicto de Milán, que básicamente decía: mucho los hemos molestado durante estos siglos y nuestros leones ya se cansaron de comer cristianos y otras minorías religiosas. ¿Verdad, Petronio? Así que los dejamos en paz. Ríndanle culto a quien se les pegue la gana. Y Constantino no solo se quedó ahí. También apoyó económicamente a la iglesia, concedió privilegios al clero, promovió a cristianos en altos mandos y construyó basílicas. Bueno, hasta convocó al concilio de Nicea en el 325. Importante porque este le dio una unidad religiosa al cristianismo en cuanto a la divinidad de Jesús, ya que nadie se ponía de acuerdo. ¿Padre e hijo son la misma persona o entidades distintas? Si Dios es Padre y Jesús Hijo, ¿eso los hace a los dos divinos? Oh, ya me confundí. Yo digo que Dios es un pollo. ¡A callar todos! Cristo está hecho de la misma sustancia de Dios y por lo tanto es uno con él. Firma Constantino, el Grande. Lo cierto es que como tal, Constantino no se bautizó y oficializó su adherencia al cristianismo hasta poco antes de su muerte, en el 337. Mucho han especulado los historiadores sobre las razones que llevaron a Constantino a simpatizar con la religión. Es famosa la historia de la batalla del puente Milvio contra el emperador Magencio y tras la cual finalmente unificó el imperio. Según el relato, Constantino recibió un mensaje divino para adornar los escudos de su ejército con un símbolo cristiano, que finalmente le llevarían a la victoria. Se especula también que fue en parte por Santa Elena, su madre, quien se volvió creyente cristiana y quien influyó directamente en el emperador. Como sea, es claro que su conversión también tuvo muchos propósitos políticos. En una religión que se propagaba por el imperio, Constantino vio la oportunidad de adherir creyentes cristianos a su mandato y así fortalecerlo, dándole también una cierta justificación religiosa a su gobierno. Soy el gran emperador porque he ganado todas las batallas, porque controlo todos los reinos y porque Dios Padre me respalda. Así es, Constantino. El manto divino te cubre y protege siempre. Por cierto, no estaría mal que me construyeras otra basílica. Una pequeñita. Ya que... Está bien, Dios. ¡Alabado seas! Y si bien el cristianismo no se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano hasta el 380 con el Edicto de Tesalónica, firmado por el emperador Teodosio, ¡Ese soy yo! Y también me decían el Grande, por cierto. durante el mandato de Constantino se dieron los sucesos clave para la propagación del cristianismo y que llevarían a la religión a ser una de las más profesadas en el mundo. Y eso es todo por esta ocasión. No se olviden de estarnos mandando sus preguntas para que las respondamos en nuestros videos. Igual si les gustó la cápsula, no olviden dejarnos sus likes y comentarios. ¡Hasta la próxima! Listo, chicos. Entonces, aquí hemos visto un poquito acerca del cristianismo, sí, de un emperador, sí, que tuvo que ver mucho en que el cristianismo se vuelva una religión oficial, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a abrir el texto en la página 33, por favor, ¿ya? Déjenme ver un ratito. No olviden apagar los micrófonos, por favor, ¿ya? Ya, ahí está. Deme un ratito, por favor, ya. Quiero ver. Vamos a abrir en la página 33. Ahí. Deme un ratito.
ver. No. Puse tercero, ustedes son segundo. Vamos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Licen, no pude ingresar pronto, disculpará. No se preocupe. Él no me quiere saber. Deme un ratito, no se me quiere abrir el libro. Me sale negro la pantalla. Él. Ya, ahora sí. Nosotros ya habíamos visto el origen y la expansión del cristianismo, ya habíamos leído la anterior semana. Me parece que estábamos viendo aquí la promesa del Mesías, habíamos hablado que el judaísmo es una religión primitiva, ¿sí? Que luego aparece el cristianismo, ya también habíamos hablado aquí acerca de, había un grupo de celotes. ¿Quién eran los celotes? ¿Recuerdan ustedes quiénes eran los celotes? Grupo judío. Grupos judíos, ¿verdad? ¿No es cierto? Digamos así como yo les mencionaba la anterior semana, como que ellos eran los revoltosos, los que querían imponer el cristianismo a como de lugar, sí, cumpliendo con lo que predicaba Moisés, ¿no? Recuerden que Moisés era un profeta, que él manifestaba las promesas que hacía Jesús a su pueblo. Entonces, todas estas promesas, habíamos hablado también del Antiguo Testamento, que eso se daba, están escritos en el Antiguo Testamento antes del nacimiento de Jesús, ¿sí? Entonces aquí Dios prometía a su pueblo enviar un Mesías y nosotros podemos conocer hoy en día en las citas bíblicas que están escritas en la misma. E incluso, no sé si me parece que ya leímos las primeras citas bíblicas o todavía no. No me recuerdo bien. Sí. No, ¿Sí o no? No. sí, dicen. Ya, licenciada, ya. Las Bueno, primeras ya dicen. Sí, licenciada. Ya, bueno, entonces voy a volver a leer un poquito, como ya hemos leído, ustedes ya deben recordar cuál era la interpretación de cada una de las citas bíblicas. Ya dice, la promesa del Mesías. El judaísmo es la religión del pueblo hebreo, a cuyos miembros se les denomina judíos. En el Antiguo Testamento de la Biblia, en cuyos libros se basa esa religión, se encuentran numerosas promesas de parte de Dios
quien enviará un Mesías que reunirá a su pueblo, Israel, e instauraría su reino en la tierra. Como decíamos, ¿no? En el Antiguo Testamento están las promesas que Dios hacía, en las cuales manifestaba que enviaría a un Mesías. Entre las citas bíblicas que testimonian la espera de este Mesías por el pueblo judío se encuentra una de las primeras citas que nosotros habíamos hablado que decía Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Emmanuel. Ya, entonces, como ya hemos leído, ¿quién me puede interpretar o qué es lo que decía mediante esta cita aquí? Si hablamos de la promesa del Mesías, ¿ya? ¿Qué podemos decir con esto? Chicos. Yo, Lice, ¿Ya? que Jesús, que Mesías iba a mandar a Jesús para salvar al pueblo. Bueno, que Dios mandó a un Mesías, a un Salvador, al revés más bien, Diana, ¿ya? Sí, pero ¿cómo sabíamos? ¿Qué nos puede decir aquí? ¿Qué es lo que usted asimila en esta cita bíblica? Recuerden algo muy importante también que se decía que, o bueno, se menciona, ¿no? Que a veces nosotros también interpretamos algunas citas bíblicas o algún mensaje, comprendemos de acuerdo a nuestra necesidad, ¿ya? Pero aquí está muy clarito en una de las promesas que hacía Dios a su pueblo. ¿Qué decía? Que iba a venir el Mesías y era para salvarnos. Bueno, ¿qué más? Que iba a venir el Que reuniría Mesías a su a salvar a pueblo. la tierra, o sea, todo el mundo. Bueno, que salvaría la tierra, que salvaría a su pueblo. Carmencita Macas. Reuniría a su pueblo Israel y instauraría su reino en la tierra. Ya. Ok, muchas gracias. Pero usted se da cuenta que en esta cita bíblica, Dios ya menciona quién va a ser la madre de este Mesías, ¿verdad? Dice, concebirá una virgen, saldrá de una virgen. Y es más, hasta incluso él ya dice el nombre que será puesto a este Mesías. ¿Sí? Entonces, miren, en esta pequeña cita bíblica ya Jesús manifestó quién sería la madre de su hijo y cómo se llamaría. En la otra nos dice Isaías 9:6, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A ver, ¿qué es lo que nosotros podemos comprender con esta otra cita? ¿Qué nos querrá decir aquí? Inés Maldonado. Que su reino sería de paz y sabiduría. Bueno, ¿qué más? ¿Quién más? ¿Qué más nos podrá decir aquí? ¿O qué nos quiere decir con esto? Cecilia Jaramillo, levantando la manito, por favor. Cecilia Jaramillo. Dice que el niño Jesús vino, dice, para entregar su vida en la cruz del Calvario, para salvar de nuestros pecados, para que nosotros nos convirtiéramos en sus caminos y nos daríamos hijos de Dios. Bueno, vino, pero verán, dice, me poner refiero su a hombro esta en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo el pecado, y Él es nuestro admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, mientras vivimos en sus caminos verán, y haciendo toda su voluntad. Cecilia, escúcheme, yo me refiero a esta cita. ¿Qué es lo que me quiere decir con esta cita? ¿Ya? Iván Shariano. Dice que el niño Jesús, o sea, el niño que iba a nacer, se iba a llamar Jesús, y él iba a ser el Mesías que iba a dar la información a todo el pueblo. Bueno, vamos a ver, Marcelo Castro.
Licenciada, buenas noches. Yo creo que aparte de todo eso, licenciada, yo creo que también vino a crear la paz entre la tierra y a darnos esa sabiduría y esa palabra de él. Bueno, Luis Illescas. Buenas noches, licenciada. Yo creo que a pesar de la religión que tengamos, yo creo que tenemos un Dios bueno que nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, a partir de eso, porque nos dio todo para vivir hasta ahora, entonces obviamente nos iba a mandar un representante. ¿Cómo sería? ¿Qué mejor? Un hijo de él. Entonces, Bueno, sí, ya. sí, eso Muchas es. gracias. Ana Orellana. Dicen, yo creo que, por ejemplo, que Dios les dice que Él le va a dar una señal a la Virgen porque ella, o sea, va a tener el niño Jesús. Porque Él dice que les dará señal, o sea, le avisa qué sé yo en sueños, cómo ha sido, para que ella va a ser la madre de Jesús. Bueno, ahora, bueno, con todas estas ideas, ya. Ahora, yo mismo, la profe Cris. La profe Cris dice, alguna vez yo creo que sí les dije a ustedes, cuando algún rato nos conozcamos, ¿sí? ¿Cómo? Yo les he dicho, ¿cómo es la profe Cris? Chiquita, medio, ¿qué les diré? Era flaquita, pero ahora ya estoy gordita, cabello negro, morenita, ¿qué más puedo decir? Chévere, a veces gruñona, ya. ¿Qué le estoy diciendo de mí? ¿Qué Está es eso lo que Describiendo, Liz. Describiendo características. Entonces, de repente usted va al colegio con los que no me he visto. Entonces, usted le ve una azúcar, tota, cuerpazo, así dice, esa es la profe Cris. O bien dice, ella es la profe Cris. ¿Usted cree que es la profe Cris? No. No, ¿verdad? No, porque usted tiene digamos, esas características que alguien ya le dio de quién era la profe Cris, ¿verdad? Entonces, Dios, mediante esta cita, Él también manifiesta cómo va a ser ese Mesías. ¿Para qué? Para que el pueblo no se deje engañar por los falsos Mesías, ¿ya? E incluso se dice que los celotes se aprovechaban de todas estas promesas que Jesús hacía, entonces ellos se denominaban falsos Mesías. Entonces, para que la gente no se confunda o no se deje llevar por cualquier cosa, entonces él dio algunas características de cómo iba a ser ese Mesías. Ahora sí, ¿comprenden? ¿Sí se comprendió un poquito más Sí, Lisa, ya está claro. Entonces aquí miren, aquí nos dice algunas características de cómo va a ser este Mesías, ¿ya? Vamos a ver el siguiente párrafo, la siguiente cita que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué me querrá decir aquí vuelta con este párrafo, chicos? ¿Qué creen? Que ya nos avisa que nos vendrá Jesús y va a pasar el resto de las vidas, o sea, estar en nuestras vidas en la eternidad, estar presente. Bueno, vamos a ver, Inés Maldonado. Que de la pequeña ciudad de Belén, que de ahí saldrá el príncipe más grande. Excelente, muy bien, Inés. No voy a tomar más comentarios. Excelente. Se decían que Belén era una ciudad muy chiquita, y muy chiquita, que tal vez para algunos muy desapercibida, pero de esa ciudad pequeñita saldrá ese ser, ese rey que reinará por toda la eternidad, ¿sí? Entonces, muy importante, como dice, a pesar de ser una ciudad muy pequeñita, salió de ahí el príncipe o Jesús, el Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. Hay que acotar que para la religión judía, el Mesías tendría una misión política y religiosa a la vez. De ahí que grupos como los celotes apelarán a la lucha armada y constantemente
surgieran líderes de que algunos se identificaron como el Mesías. Entonces, miren chicos, se decía que el trabajo del Hijo de Dios, ¿sí? O de este Mesías, no iba a ser solo liberar al pueblo, sino también, como dice, tendría diferentes misiones en estas políticas y religiosas. Ya, como les mencionaba anteriormente, habían diferentes personajes del grupo de los celotes que ellos empezaron a hacerse como que a proclamarse los Mesías. Entonces, pero de acuerdo a todas las características o todas las promesas que Dios ya se iba manifestando, diciendo, entonces, esas personas iban a identificar quién mismo era el Mesías, el Salvador que venía, ¿sí? En este contexto de dominación romana y espera del Mesías, nace Jesús en Belén de Judá, a partir de cuyo acontecimiento se cuentan los años y los siglos de la era actual. Jesús creció en Galilea, una religión en la que los celotes tenían una fuerte presencia. Chicos, se dice que desde la antigüedad, sí, algún acontecimiento era como la base para empezar a contar algo o para nombrar algo. En este caso, se mencionan que los años se empiezan a contar desde el nacimiento de Jesús. Entonces, si nosotros analizamos, ¿cuántos años cree que tendría Jesús o que tiene Jesús? Sabemos que él es un ser divino, ¿no? Que está en el cielo. ¿Cuántos años cree que tiene Jesús, perdón. 23 años. 2022. 2022, pues porque estamos en el 2022, ¿no es cierto? Se empezaron a contar los años desde el nacimiento de él. Si hoy en día estamos en el 2022, Jesús debe tener 2022 años, ¿no? Entonces, antes, ojo, pero con esto no quiero decir que más antes no hubo algunos acontecimientos, no, porque recuerden que habían muchos patriarcas, en este caso hablamos más de Moisés, sí, que se presentaron mediante visiones o mediante sueños, o Dios se presentó a ellos para que se haga cumplir las promesas de él o que se empiece ya a creer que hay un solo Dios. Entonces, antes, sí, por eso incluso se le conoce como el Antiguo Testamento, sí, en las cuales están las promesas de Dios. Ahí no se cuenta la vida de Jesús, por eso incluso en algunos textos o en algunos párrafos de la historia se dice antes de Cristo, solo se le pone en el siglo tal, sí, pero después del nacimiento de Jesús ya incluso se cuenta como el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya están las vivencias o las experiencias o los aprendizajes que Jesús nos ha dejado. Y ahí también ya empieza como el año 1, año 2, etcétera, y también los siglos y se pone después de Cristo, ¿sí? Eso es muy importante también, chicos, que nosotros debemos conocer. ¿Ya? Vamos a ver más acá. Durante la época de Jesús, muchos líderes políticos y maestros de la ley fueron considerados el Mesías, pero no fueron oficialmente aceptados por el judaísmo porque no cumplían condiciones como. Ya, entonces, nuevamente retomando al tema que ya habíamos comentado hace rato, sí, habían muchas personas que se proclamaban falsos líderes, falsos mesías, pero como Dios ya había dado algunas características de cómo iba a ser ese mesías, sí, los judíos no los aceptaban, e incluso dice que ellos ya tenían en su mentalidad las condiciones que tenía que cumplir un mesías. Por ejemplo, estos falsos mesías no cumplían con estas condiciones, como por ejemplo dice construir el tercer templo, ¿ya? Dice, perdón. Aún en la actualidad, los judíos oran esperando al Mesías que construya el templo de Jerusalén e instaure el reino de Dios en el mundo. Reunir a todos los judíos de regreso en la tierra de Israel, traer una era de paz mundial, acabar con el odio, la opresión, el sufrimiento y la enfermedad.
esparcir un conocimiento universal sobre Dios, uniendo toda la raza humana como uno. Entonces, estas eran algunas de las condiciones que ese Mesías que llegaba tenía que cumplir. Entonces, como habían falsos Mesías, no cumplían con todo esto y los judíos no les aceptaban como ese Mesías, ese Salvador que enviaría Dios a la tierra. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente. El siguiente dice el mensaje de Jesús. ¿Ya? Yo creo que aquí casi la gran mayoría somos personas católicas y creo que conocemos cada uno de nosotros ese mensaje que Dios nos quiere dar o nos transmite. Y esto ya se deba primeramente por la cultura que tengamos dentro de nuestra familia. ¿Sí? Desde pequeñitos siempre nuestros papis, nuestros abuelitos nos han contado, e incluso mire, nosotros nos hemos venido educando en el catecismo que hemos hecho tantos años para hacer la primera comunión, el año bíblico, la confirmación, aunque yo siempre digo, aunque obligados, pero íbamos, ya algo nos haya quedado, ¿no es cierto? Y más que todo nosotros ya cuando nos vamos haciendo adultos, ¿sí? También es como, yo creo que a todos nos pasa esto, ¿sí? Es como que nosotros también vamos acercándonos un poquito más a la palabra de Dios, hacer las cosas correctamente como Él nos manda, ¿no? Porque no sé si tal vez, como yo siempre pienso, a veces incluso lo hago como en son de chiste, pero a veces digo también, tengo que estar muy seria. No sé si ustedes han visto a los abuelitos. Los abuelitos, la mayoría de abuelitos oran mucho, rezan mucho, que hacen el rosario, lo que a veces tal vez a nosotros nos puede pasar que es muy cansado cuando nos invitan a un rosario, no queremos ir porque nos dormimos o hay cosas que muchos repiten, ¿no? Sino más bien, y yo creo que es esa creencia también o esos valores que ellos les inculcaron desde pequeños y más que todo ya cuando, pienso que cuando nos vamos haciendo un poquito más ancianitos, el mismo hecho de que ya estamos acercándonos hacia la muerte también, y para que Dios nos perdone, porque yo pienso que todos nos queremos ir al cielo, ¿verdad? Todos. No creo que nadie quiera ir al infierno. Entonces, imagínense, nosotros empezamos como que a leer un poquito más la Biblia, a acercarnos un poquito más a Dios, a hacer las cosas que Dios nos menciona, nos dice que nosotros para ganarnos el reino de Dios tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver aquí cuál ha sido el mensaje de Jesús. Vamos a ver aquí que me ayude leyendo. María Belén, a ver, no, perdón. Susana Tenorio. Susana Tenorio, déme leyendo por favor este párrafo, ya, el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús. Aunque en el mensaje de Jesús se puede encontrar consignas e ideas relacionadas con el contexto político, sus discursos políticos y enseñanzas se diferenciarían radicalmente de las mayores perdón, no veo muy bien, estoy en el teléfono, de líderes. Ay, sí, así son más grande, de la época porque priorizaba temas morales que tenían repercusiones sociales y políticos. El mensaje se encuentra en las bienaventuranzas ese sermón que estableció las condiciones para encontrar la felicidad o bienaventuras. Bueno, muchas gracias. Yo siempre digo, no se preocupe, pero sí hay que practicar un poquito más la lectura, porque si no, sí le han visto al chavo, ¿no es cierto? Cuando está una cosa y nos cuenta otra cosa, y a veces podemos comprender mal, ¿ya? Voy a volver yo a dar lectura el mensaje de Jesús. Aunque en el mensaje de Jesús se pueden encontrar consignas e ideas relacionadas con el contexto político, sus discursos públicos y enseñanza se diferenciaron radicalmente de la mayoría de los líderes de la época porque priorizaban temas morales que tenían repercusiones sociales y políticas. El mensaje se encuentra en las bienaventuranzas, un sermón que establece las condiciones para encontrar la felicidad o bienaventuranza.
Por otra parte, Jesús también predicó sobre la resurrección, la vida eterna y el mundo venidero. Entonces, miren chicos, aquí yo creo que cada uno de nosotros, como católicos que somos, conocemos cuáles son las acciones correctas que nosotros debemos hacer. Primeramente, más que todo, nosotros sabemos, están dentro de los 10 mandamientos, cada una de las acciones, ¿sí? Buenas y malas. Siempre diré, toda acción tiene reacción, ¿sí? Si es que usted hace algo bueno, como resultado siempre va a ser bueno. Si es que nosotros hacemos algo malo, el resultado siempre va a ser malo. Y más que todo, dentro del cristianismo, ¿sí? Ok, chicos, hasta aquí vamos a dejar este tema.